puede venir de diferentes tipos. ¿Y cuál es su función? Básicamente, recolectar información de la persona que está ingresando. ¿Cómo? Depende del modelo. Hay unos equipos que, como las FAC, hacen reconocimiento facial, ¿cierto? Puedes entrar con una contraseña, con tu huella o con una tarjeta. Esa información pasa a una segunda instancia. Déjenme habilito aquí la pluma, que sería el controlador, ¿cierto? Que es este de acá, el cual es el encargado de hacer todo el procesamiento, digamos que lógico del sistema, ¿cierto? Cuando llega la persona, se registra, no sé, con la huella, esa información llega al controlador y el controlador valida si esa persona está registrada en la base de datos o no. Si está registrada, simplemente va a enviar una señal al electroimán de la puerta para que se abra. Si no, pues va a dar una alarma, ¿cierto? O va a enviar una notificación, si está asociado al software, a una notificación de, no sé, una intrusión o algo así. Esto, a grandes rasgos, es cómo funciona un sistema de control de acceso, ¿cierto? Más adelante vamos a ahondar en las diferentes características y funcionalidades que podemos tener con la solución. Una cosa importante, y eso hace parte también de la serie FACT. La serie FACT hace alusión a nuestra solución de dispositivos standalone. ¿Qué quiere decir eso? Que este solo dispositivo hace las veces de dos. Él funciona como lector y también como controlador. A eso vamos a conocer como un dispositivo standalone. Siguiendo un poquito con el recorderis de los conceptos, ¿cierto? En nuestra hoja de especificaciones, que pues está la imagen de, digamos que las principales características que tienen los dispositivos, ¿cierto? Vamos a encontrar diferentes conceptos que nos vamos a enfrentar día a día, ¿cierto? Que son a veces requerimientos de nuestros clientes. Generalmente vamos a escuchar sobre el anti-passback o la esclusa, ¿cierto? Pero ¿qué es eso? El anti-passback es una función, básicamente lo que te va a dejar hacer es que cuando entre una persona, si no registra una salida, no te va a dejar entrar. ¿Eso dónde aplica? Por ejemplo, en las oficinas, en una universidad. ¿En qué sentido? Tú para entrar utilizas tu tarjeta, o en la universidad pues tu carnet, ¿cierto? Pero hay veces que los compañeros de trabajo o los compañeros de la universidad se prestan la tarjeta. ¿Para qué? Para que entre la otra persona. Cuando esa segunda persona va a utilizar esa tarjeta que ya está registrada como entrada, pues primero te va a bloquear la entrada y segundo va a enviar una notificación a la central de una alarma por antipasto. Es eso, no te va a permitir ingresar si tú no has hecho una salida, ¿cierto? Previo entrada. Después vamos a encontrar otro concepto que lo preguntan mucho, que es el tema de la esclusa, ¿cierto? ¿Cómo lo encuentran ustedes en nuestra hoja de especificaciones? En este concepto que está acá, multidor interlock, ¿cierto? La esclusa básicamente funciona es con un grupo de puertas, ¿cierto? Generalmente dos. ¿En qué consiste? Si tú abres la puerta 1 y vas a acceder a la puerta 2, para que la puerta 2 se abra, la puerta 1 tiene que estar cerrada, ¿cierto? Así es como funcionan las esclusas. Generalmente, para que lo recuerden rápido, es como, no sé, en las películas, cuando entraban a los laboratorios donde hacen medicamentos, que pasa la gente con ese traje blanco y pasan por una parte que como que los descontaminan. Eso es una esclusa, ¿cierto? Se abre la puerta, la persona entra, le hacen, digamos que le echan un líquido para descontaminarlo. Como la puerta 1 está cerrada, la puerta 2 se abre, ¿cierto? Eso es la esclusa. También tenemos otros dos conceptos que también están muy relacionados al día a día, que es el bloqueo de primera tarjeta, ¿sí? ¿En qué consiste eso? Es muy sencillo. Va a haber, digamos que una tarjeta maestra, ¿sí? Y el control de acceso no se va a habilitar si esa tarjeta maestra no es escaneada de primeras, ¿cierto? Un ejemplo de eso, digamos que la entrada A a las una bodega, oficinas, a las que oficinas también. la persona, pues, que viene, el administrador, abre la sede, digamos, y a Correcto. partir después de que él hace el ingreso o la apertura, pues los demás podemos registrar
Correcto. como la huella. Correcto. Después está el bloqueo de tarjetas múltiples. Esto es la típica escena en las películas de los bancos, que está el gerente y el subgerente del banco y pasan una tarjeta al mismo tiempo en dos lectoras diferentes y se abre la puerta. Es eso. Necesitas dos métodos de validación, ¿cierto? Para poder abrir una puerta. Basado en eso, vamos a seguir un poco para que se familiaricen con la regla de nombres de nuestros productos, ¿cierto? Vamos a ver muy por encima, digamos que les voy a dar son unos tips en los cuales pues van a identificar rápidamente qué tipo de producto es, ¿cierto? Generalmente pues todos nuestros dispositivos de control de acceso empiezan por DHI, ¿qué significa? DAO. AS pues control de acceso. Y aquí es donde va a empezar a variar y donde te va a empezar a indicar qué tipo de equipo es, ¿cierto? Si encuentras una C, es un controlador, ¿cierto? Después está el primer dígito que te va a decir qué serie es, serie 1, serie 2. Segundo dígito, el tipo de comunicación para configuración. En este sentido, este equipo en específico es TCP/IP. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una interfaz web en el cual tú vas a hacer la configuración del dispositivo, ¿cierto? Desde el del computador, desde que esté en el mismo segmento de red, lo puedes configurar. Después te va a decir la cantidad de puertas que puedes conectar, ¿cierto? 0,4, 4 puertas. Ahí no hay pierde. Esta letra me va a decir qué tipo de dispositivo es. Ahorita pues está plástico y caja de hierro. Ya ahorita más adelante hay unos dibujitos en los cuales yo les voy a, digamos que complementar esta información. Plástico, básicamente el controlador viene sin una carcasa protectora, ¿cierto? Y C es que viene con una caja metálica para su protección. Esta última letra de acá es de las más importantes en el concepto de los controladores, ¿cierto? Porque generalmente cuando estamos diseñando un proyecto, ¿cierto? O una solución, pues el cliente lo que te va a decir es, no, necesito un controlador para 2 puertas, pero quiero que sea lectora botón o lectora, ¿cierto? Esta letrica es la que me va a decir esa información. ¿Por qué? Si es S, me va a decir unidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que esta controladora de acá, ¿cierto? Ya sabemos que es para 4 puertas, ¿cierto? Y al hacer unidireccional, quiere decir que te soporta hasta 4 lectoras. Traducción, 4 lectoras, 4 puertas, lectora botón. Si terminara en D, quiere decir bidireccional. ¿Qué cambia ahí? Siguen siendo las mismas 4 puertas, ¿cierto? Pero al ser bidireccional sería lectora, con lo cual este controlador te podría soportar teniendo la de 8 lectoras. ¿Listo? Entonces, muy importante esa última letra. Recordemos que lector a lectora significa que a una misma puerta yo le estoy colocando un lector de entrada, un lector de salida, lo cual si quiero utilizar lo que hablábamos del anti-passback, voy a necesitar utilizar este tipo de lectores. O sea, sí es necesario para tener esto. Eso es correcto. ¿Listo? Entonces, esta ya es la regla de nombres de nuestros dispositivos standalone, ¿cierto? Esto ya lo vimos, DAWA, control de acceso. Si se fijan, es bastante sencillo, es muy parecido todo. Pero aquí ya la letrica cambia. Como les dije al principio, eso me quiere decir que este equipo es un integrado o, en inglés, un standalone, ¿cierto? Vamos a tener 2 series de dispositivos FACT. La serie 3, que es la serie nueva que va a estar basada en esta presentación, y la serie 6, ¿cierto? Después vamos a ver el tipo de comunicación, TCP/IP, pero ojo que en este primer dígito me está diciendo es cómo la podrías configurar, ¿cierto? Uno de los métodos, que en este caso, pues al igual que el controlador, pues va a tener una interfaz web, en el cual si estás en el mismo segmento de red, la configuras y todo es más sencillo desde ese lado, ¿cierto? Tercer dígito acá.
te va a decir qué tipo de acceso puedes tener, ¿cierto? Esto digamos que son los accesos de contacto, por así decirlo, ¿cierto? Una contraseña o una tarjeta, ¿cierto? Eso quiere decir el 1. Tienes las dos opciones. Este otro dígito de acá, el 3, me está diciendo cara. ¿Qué quiere decir eso? Este dispositivo, que es una FAT6, te puede permitir acceso con contraseña, tarjeta o rostro, ¿cierto? Estas dos letras me va a decir básicamente cómo es la forma de ese dispositivo. Eso lo vemos más adelante, ¿cierto? Recuerda ahí que antes de pasar de pronto de esos, el número 3 o el número 4 lo que indica es que puede manejar las anteriores sumado a la huella digital. Es decir, teníamos la cara en el número 3 y el 4 estaríamos hablando de que tiene huella y adicionalmente tiene el control con rostro. Correcto. O sea, la más completa de la serie sería, digamos, en este caso sería 62, 1, 4, ¿cierto? Entonces sería, por este 1 de acá, soporta contraseña y tarjeta, y si esto fuera un 4, ¿cierto? Sería más huella digital y más cara. O sea, tendrías 4 formas de tener acceso a través de esa standalone. Esas 4 formas lo que nos permiten es cuando me piden en un cliente un código de verificación, es decir, que la persona tiene dermatitis, que la persona se olvidó la tarjeta, este tipo de escenarios lo que nos permite es enrolar más de una sola verificación de un mismo cliente o de un mismo usuario. Entonces, si las personas de contabilidad normalmente sufren de dermatitis y no tienen casi huella, entonces podemos enrolar el tema de la tarjeta. O si queremos doble verificación, el tema del rostro. Adelantándome un poco aquí a la presentación, esto también te permite una cosa muy chévere que es acceso múltiple. ¿En qué sentido? Que tú podrías configurar que esa persona solo puede entrar si registra la huella y pone una contraseña o si registra el rostro y la huella. Entonces, de esas 4 puedes hacer combinaciones para poder tener acceso. Otra característica muy chévere e importante de las FACT. La W quiere decir que estos dispositivos también son Wi-Fi, ¿cierto? Para el tema de instalación, pues puede ser mucho más útil que sea Wi-Fi. Por último, está nuestra serie TMAC. Básicamente, eso son las de reconocimiento de temperatura de humano, ¿cierto? Pues para el tema de la coyuntura que tenemos con el coronavirus. Ahora, pues vamos a ver la regla de nombres de las lectoras, ¿cierto? Ya vimos controlador, ya vimos standalone, ahora vamos a ver las lectoras. Pues los dos primeros parámetros, bueno, los primeros ítems de la información ya quedaron claros, ¿cierto? DAWA y el control de acceso. Primera letra, ¿qué me va a decir? Es una lectora, ¿cierto? Que hay de dos series, serie 1 y serie 2. ¿Cómo hacer la comunicación? Ojo, en este sentido es cómo enviar la señal al controlador, ¿cierto? Ya sea por WIGAN o por 485. Este modelo que tenemos de ejemplo tiene las dos opciones. ¿Qué quiere decir eso? Que tú podrías conectar nuestras lectoras a un controlador de un tercero, ¿cierto? Porque hablamos WIGAN. Ahí después, más adelante, vemos qué modelos soportan WIGAN 26, WIGAN 32, bueno, los diferentes tipos de WIGAN que podemos manejar. ¿Listo? Después, tercer dígito me va a indicar qué tipo de control maneja, ¿cierto? En este caso, este modelo, pues lee tarjetas, ¿cierto? ¿Y qué otro tipo, digamos, de modo de lectura tiene? Pues contraseña, ¿cierto? Entonces vas a tener dos opciones de acceso a través de esta lectora. Generalmente, pues esta última letra me va a decir, es el tipo de dispositivo o la forma o la característica del dispositivo como tal. Esto es otra parte muy importante. La última letra en las lectoras. Si se fijan, dice D. ¿Qué quiere decir eso? Y eso lo vamos a explicar más adelante.
Nuestros dispositivos de control de acceso leen dos frecuencias de tarjeta, ¿cierto? Las RFID y las MIFARE. Si pasa el caso de esta lectora, la tienen ustedes y termina en D, quiere decir que pues trabaja con las tarjetas RFID. Pero hay veces que, de hecho la gran mayoría de veces, esta D no está, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que es una IC card y lee tarjetas MIFARE. Así es como yo podría identificar qué tipo de tarjeta puedo asociar a esta lectora, ¿cierto? Hay unas que es MD, que tiene la capacidad de leer los dos tipos de tarjetas. Ahora, haciendo, digamos que un resumen de los diferentes tipos de soluciones, aquí ya vamos a empezar a introducir diferentes modelos, ¿cierto? Y empezamos a hablar por primera vez en la presentación de los softwares. Entonces, como lo habíamos visto al principio, controlador, todos los dispositivos de control de acceso van a empezar con AS, ¿cierto? Esta, digamos que es una topología sencilla, ¿cierto? Una puerta, un controlador, una lectora, y si se quiere, esto sería extra, pues el software, ¿cierto? Controlador, lo vimos ahorita, sí. Esto no lo vimos, cerradura y botón. Nosotros también tenemos, digamos que los dispositivos periféricos, ¿cierto? ¿Cómo o dónde están clasificados en nuestra regla de nombres? Con la F, ¿listo? Enrolador, ya vamos a hablar más adelante de un enrolador muy chévere que manejamos nosotros. Y el lector. Acá podemos tener diferentes tipos de controladores, ¿cierto? Entonces, recorderis, la S me decía que eras único, ¿cierto? Entonces, ¿este controlador de cuántas puertas será? De 2. ¿Qué quiere decir? Que trabaja como lectora botón. Pero este modelo, como termina en D, sería 2 puertas, lectora, lectora. Y así sucesivamente con cada uno de los dispositivos. Ahora les voy a aclarar, digamos que aquí ya está gráfico, qué significaba la C y la B, ¿cierto? La B significaba plástico. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que venía el controlador así, digamos que peladito, sin ningún tipo de protección? Y la C, ¿cierto? Si se fijan, la C viene con su respectiva caja metálica. Esa es como yo Normalmente puedo... lo conocemos como gabinete, ¿sí? En el mercado Eso, nosotros decimos correcto. lectora con gabinete o sin gabinete. Entonces ya ahí tenemos. Ahí me puedes confirmar por qué hay unas en rojo y unos en negro, por fin. Los que están en rojo son los que tenemos en este momento en stock en GBS, ¿cierto? Y los que están en negro, pues son diferentes modelos de dispositivos que tenemos nosotros. ¿Listo? Entonces, todo lo que vean de aquí en adelante que esté en rojo, lo tenemos en stock. ¿Listo? Ya hablamos de los controladores, ahora los lectores. Aquí básicamente, ¿qué va a variar de uno a otro? Primero, que unos van a ser para exterior, otros para interior. Te van a permitir acceso con huella, con tarjeta, con contraseña. Eso depende del modelo que quieras. ¿Listo? Después están los diferentes tipos de enroladores. Está enrolador de tarjeta, de huella, este que vamos a hablar más adelante. Y uno muy importante, para poder utilizar, por ejemplo, o sacar el mayor provecho a los dispositivos o nuestra serie FACT, que es de reconocimiento facial, pues para hacer el registro de los rostros, pues puedes utilizar una de nuestras cámaras USB, ¿cierto? De 2 megapíxeles, las cuales están, aparte de su función de hacer videoconferencias, ¿cierto? Pues los puedes utilizar como enroladores para la toma de las fotos de los rostros. Después vamos a ver información de nuestro software, ¿cierto? Está el Smart PCS Lite, que es junto con el Smart PCS AC, ¿cierto? Que son nuestros software gratuitos, ya vamos a hablar más adelante de ellos, ¿cierto? También ya tenemos el DCS. El DCS es nuestro software de administración, ¿sí? Es el más completo y es el que te va a permitir hacer integraciones de diferentes soluciones, ¿cierto? Alarmas, control de acceso, portería, analíticas, ¿cierto?
Solución móvil, bueno, hay muchos tipos de soluciones que puedes tener en el DCS. Hay dos versiones, el Express y el Pro. El Express resulta que también tiene dos versiones, una gratuita y una paga. El Pro, pues ya eso es todo, digamos que licenciado. Ahora les presento este enrolador. Este tiene una característica especial, la cual es que este equipo se conoce como un enrolador 3 en 1, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que él tiene la capacidad de leerte tarjetas MyFair, tarjetas RFID y hacerte lectura de huellas, ¿cierto? Este es el enrolador ideal para todo este tipo de proyectos, ¿cierto? Con un solo dispositivo estás enrolando cualquier tipo de tecnología pues de las más comunes, de tarjetas y pues la huella. Modelo ASM01A. Muy importante ese modelo en específico. Ahora, solución standalone, ¿cierto? Que recordéis de lo que hemos dicho antes. Este dispositivo hace las veces de una lectora y una controladora al tiempo, ¿cierto? En este tipo de dispositivos, pues, está pensado para trabajar independiente, ¿cierto? El mismo nombre lo dice. Entonces, lo tenemos asociado a una puerta, él va a hacer la lectura de la información, va a hacer el mismo procesamiento y si está revisando su base de datos, pues va a abrir o no, o va a enviar una alarma o lo que tú le tengas programado. Misma regla de nombre, ¿cierto? Ya lo vimos acá. Diferentes tipos de standalone, ¿cierto? Aquí tenemos el ASIC 6214, esto es una FAT6, ¿cierto? Aquí ya vamos a encontrar otra FAT6, una FAT3, ¿sí? Entonces tenemos diferentes tipos de soluciones standalone dependiendo del tipo de lector que tenga asociado a. Hay unos que son más sencillos, que solo van a tener tarjeta y contraseña, que son estos dos de acá, ¿cierto? Otros que ya vienen, digamos que gama media, por así decirlo, que son con huella, con tarjeta o con rostro, ¿cierto? Y el más completo, pues ahí es donde ya entran las FAT3, las FAT6, ¿cierto? La serie 7 y 8, que son las más robustas, ¿cierto? ¿Qué Andrés, chévere va a tener? Dime. una pregunta. Acá me están haciendo en el chat. ¿Se puede hacer el registro del facial o el enrolamiento desde el mismo dispositivo FAC o de los otros equipos que tenemos? Sí, sí se puede hacer el enrolamiento de cualquiera de los O dispositivos. sea, es decir, huella, si yo quisiera hacer la huella sin necesidad del enrolador, podría hacerlo directamente desde el Sí, dispositivo. correcto. Sí, digamos que el enrolador ya está pensado para soluciones medianas grandes, ¿cierto? Pero si tú tienes una solución de una sola puerta o dos puertas, pues simplemente desde el mismo dispositivo, cuando crees el usuario, pones tu huella, tu rostro, tu contraseña, tu tarjeta, sin ningún problema. También tú puedes utilizar el software, ¿cierto? Para hacer ese tipo de, digamos que enrolamiento. ¿En qué sentido? Tienes un edificio de 3 pisos, ¿cierto? Entonces, en cada piso, digamos que son oficinas independientes. Pero pues tú eres el administrador y quieres tener el control de acceso de todo. Entonces, lo que haces es decirle al software, listo, te voy a agregar la ASI 3213 del primer piso, ¿cierto? Entonces, le digo al software, estoy registrando a Pepito Pérez, ¿cierto? Y voy a tomar la huella. Entonces, le digo al software, este dispositivo con tal IP va a hacer las veces de enrolador, entonces tome la información de la huella que están poniendo ahí. Y así es como utilizas ese tipo de dispositivos como enroladores también. Entonces, lo puedes guardar la información directamente en el standalone o en el software. ¿Qué ventaja tiene guardarlo en el software? Que como tú ya lo tienes cargado en la plataforma, simplemente si quieres o el cliente compró otra lectora o otra controladora, perdón, otra controladora nomás, pues le dices al software, hey, esta nueva controladora, cárguele esta base de datos y ya queda inmediatamente cargada, ¿cierto? Eso quiere decir que el dispositivo lo podemos utilizar directamente o como
él solito, sin Claro. necesidad de un software, o Ujú. también lo podemos utilizar en escenarios donde vamos a tener más de una de las controladoras. Correcto, ¿cierto? Entonces, sugerencia ahí, cuando quieran tener la administración centralizada, utilizan el software y simplemente él va a ser el encargado de tener todas las bases de datos, ¿cierto? O la base de datos en general, y tú lo que haces es repartirlo en diferentes dispositivos que tienes asociados. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de nuestra línea FACT. Características de este dispositivo. Primero, el tamaño, ¿cierto? Estos dispositivos son pequeños. El más grande de la serie es la FACT6. ¿Cómo identifico una FACT6? Ya la hemos visto, el primer dígito, ¿cierto? Tiene el tamaño casi de un celular. Características. 2 megapíxeles, ¿cierto? Pantalla táctil y este modelo, que es el 14, acuérdense del 4, tiene 4 tipos de acceso o 4 tipos de lectoras para acceso. Reconocimiento facial, huellas, tarjeta y contraseña, ¿cierto? Es a prueba de agua y tiene un algoritmo que se llama anti-spoofing o antisuplantación. Vamos a ver más adelante qué significa eso. Una preguntita que me hacen acá es, ¿hay posibilidad de que la base de datos ya sea de los equipos FACT o del software que se pueda manejar en la nube? En la nube, no. Por ahora no. Ok, pero yo podría instalar el software en un servidor que esté en la nube. Sí, sí, eso sí lo podrías hacer. Listo. ¿Listo? Características del FACT. Resulta que nuestra línea FACT se va a destacar porque es un producto 4 en 1, ¿cierto? Aparte de, digamos que su función principal o lo que la gente lo reconoce normalmente como un controlador de acceso, él va a poder o tiene la capacidad de hacer 3 funciones más. Entonces, va a ser controlador de acceso o controlador de tiempo de asistencia. Puede hacer las veces de un frente de calle, ¿cierto? Y cámara IP, ¿cierto? Entonces aquí es donde ya empieza a destacar muchísimo este producto, ¿cierto? Porque va a tener una controladora de acceso que me va a hacer las veces de un frente de calle. Entonces, y si quiero grabar el video de esa controladora, pues simplemente habilito la IP y pongo a grabar ese video de la cámara que es utilizada para hacer el reconocimiento facial. A su vez, pues también podrías tener el control de tiempo de asistencia asociado con la videoportería. ¿Listo? Acá digamos que hay un O. Bueno, perdonarán a hielo, pero pues eso es una O. ¿Cómo funciona el videoportero? ¿Listo? Entonces aquí algo importante. La serie 3, que es la nueva, la que estamos haciendo promoción, digámoslo así, ella puede trabajar como si fuera un videoportero o un frente de calle para solución de apartamento. Traducción, para un conjunto residencial, por ejemplo, ¿cierto? Este dispositivo tiene la capacidad de soportarte hasta 500 pantallas, ¿cierto? Esas 500 pantallas, pues, significarían hasta 500 apartamentos. Entonces, ya estamos viendo que, aparte de ser un controlador de acceso, pues ya tienes un sistema que te podría manejar la videocitofonía de un conjunto fácilmente. También... Eso quiere decir que con un dispositivo de estos yo puedo tener el videoportero y el ingreso para mis residentes. Correcto. ¿Hay Y algún el otro de registro. verificación para invitados? No sé, si yo quiero que vengan a mi Sí, apartamento, también lo ¿cómo tiene. funcionaría? Ahí, digamos que ya entraría el software, ¿cierto? El DSS. El DSS tiene un módulo que se llama módulo de visitantes. Entonces, cuando tú, bueno, eso es un poquito más de videoportería, pero cuando tú pones el DSS como servidor SIP, ¿cierto? Traducción de servidor SIP rápidamente es que el DSS va a ser el cerebro de la operación de videoportería. ¿Listo? Entonces, como él va a tener ese control, tú puedes asociar una pantalla, ¿cierto? O, si tienes la versión Pro, un celular a tu apartamento. Entonces, cuando
para la solución de residente y después les explico la solución para visitante. Para residente, tú asocias tu celular, por ejemplo, a tu apartamento. Entonces, cuando llega la persona, el visitante, hace la marcación a tu apartamento, directamente la llamada te va a llegar a tu celular, ¿cierto? A través del DSS. Ahora, como eres un visitante, resulta que desde la aplicación o desde la aplicación que utilizas en el celular para contestar la llamada o desde el mismo software, puedes generar un código QR en el cual le vas a dar permiso al visitante para entrar en cierto horario, ¿cierto? Tú le dices, no, mañana va a venir mi hermano a cuidar a mi perro, no sé, ¿cierto? Entonces yo le envío un código QR con el acceso desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y pues él va a poder entrar como si fuera un residente del conjunto sin ningún problema, ¿cierto? Entonces aquí ya dije una palabra clave, código QR. La serie FACT también tiene la capacidad de leer código QR, pero ojo, este código QR es el que genera el módulo de visitantes del DSS de DAO. ¿Listo? Entonces, eso es un punto muy importante a considerar. Aparte, pues, nuestro dispositivo de control de acceso, o digamos que la serie FACT, utilizándola como control de acceso, pues, puede hablar WIGAD, ¿cierto? Con lo cual, pues, puede tener comunicación con lectoras de tercero, ¿cierto? Estos son los nuevos modelos que tenemos en stock en GBS, ¿cierto? Está la serie FACT 3. Acuérdense cómo identificarlo, el 3. Entonces, vamos a tener desde el más robusto, ¿cierto? Que es este de acá, hasta el más sencillo. ¿Qué va a diferenciar uno del otro? Básicamente, las capacidades y los tipos de acceso o formas de acceso que puedes tener, ¿cierto? Entonces, tenemos el ASCII 3214AW, ¿cierto? Que te va a permitir tener 3.000 rostros, 5.000 huellas, 5.000 contraseñas y 3.000 tarjetas, ¿cierto? Es el más completo de todos. Ojo con esto, serie FACT 3 es para interior, serie FACT 6 es para exterior. 3213AW, ¿qué va a tener? Todo menos la huella, ¿cierto? Entras con el rostro, con la tarjeta, con la contraseña, pero pues no tiene la funcionalidad de la huella. Y el ASCII 3223A, pues con rostro y con tarjeta, ¿cierto? Entonces, miren la capacidad que tienen estos dispositivos. Primero, acuérdense que ellos se van a caracterizar por el tamaño, que son bastante pequeños, y segundo, vean estas capacidades que están manejando. 3.000, mínimo 2.000 usuarios, ¿cierto? Para un conjunto residencial, digamos que grande, es más que suficiente. Hablando un poco más de nuestra serie, digamos que el hermano mayor de la serie FACT 3, que es el 3214AW, pues vamos a ver un poquito más de detalle, ¿cierto? Velocidad de reconocimiento, 0.2 segundos, ¿cierto? Precisión de reconocimiento, casi 100%. Distancia, esto es muy importante para sobre todo los lectores de reconocimiento facial. Este puede ser desde 30 centímetros hasta 1,5 metros. Viene con infrarrojos, ¿cierto? Entonces, condiciones de poca luz, traducción en la noche, pues te va a poder reconocer el rostro sin ningún problema. Y este, ya se los había hablado antes, algoritmo antisuplantación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tienes activado ese algoritmo, la persona, así utilice una foto o un video del rostro de una persona que está registrada, no va a poder tener acceso, ¿cierto? Porque si se fijan, nuestros dispositivos tienen dos lentes. Un lente va a estar viendo, digamos que a color, y es el encargado de hacer, digamos que toda la inspección de la escena, y el otro va a estar físicamente
o su trabajo principal es identificar si ese objetivo está vivo o no, ¿cierto? Entonces, la unión del video de los dos lentes bajo un procesamiento de imagen, ¿cierto? Pues bajo el algoritmo de antisuplantación no va a permitir que engañen al sistema con una foto o con un video. También, ¿qué te permite eso? Primero, que esa persona puede tener acceso con cualquier tipo de condición en su rostro, ¿cierto? Tiene el tapabocas, tiene las gafas, un sombrero, se dejó crecer la barba. Sin problema, el dispositivo pues te va a permitir el acceso. Otra característica muy chévere que tiene la FAC3 y es que puedes hacer reconocimiento múltiple de rostro. ¿Ves? Aquí varias cositas chéveres e importantes. Te va a reconocer hasta 4 rostros al tiempo. ¿Dónde yo voy a aplicar esto? Sencillo, en un edificio de coworking, ¿cierto? 7 de la mañana, 7 y media, 8 de la mañana. 1000 personas entrando al mismo tiempo, ¿cierto? ¿Qué se requiere ahí? Pues una lectora que tenga una buena velocidad de reconocimiento, ¿cierto? Entonces ya vimos que estos dispositivos leen rostro en 0.2 segundos, ¿cierto? Ahora te decimos, listo, vamos a leer 4 rostros al tiempo. Entonces eso va a ser mucho más rápido. Si se fijan, debajo de cada rostro dice A, B, C y D. Cuando estás en la base de datos, él va a decir Pepito, María, Patricia, Edgar, cualquier nombre de la persona que esté asociada. Pero, ¿qué pasa? Si, digamos, esta persona no estaba en la base de datos, pues inmediatamente el sistema va a bloquear el acceso, va a enviar una alarma y va a decir, esta persona no está en la base de datos, está intentando entrar. Hasta que esta persona salga, digamos que la línea de vista del dispositivo y pase una persona que sí está registrada, va a permitir el acceso nuevamente. ¿Listo? Otra cosa muy importante, aquí estamos procesando 4 rostros al tiempo. Imagínense todo el algoritmo que viene ahí debajo y el procesamiento que debe llevar el equipo. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que, por ejemplo, la 3214, la ASI 3214, puedes tener acceso con tu huella, con una tarjeta, con una contraseña, con tu rostro? Si tú en ese modelo tienes esta característica activada, únicamente te va a dejar el acceso con reconocimiento facial, ¿cierto? ¿Por qué? Básicamente eso es porque tú estás haciendo estás trabajando el equipo a su máxima capacidad, ¿cierto? Entonces, si lo pones a reconocer huella y está reconociendo 4 rostros al tiempo, pues se va a quedar por procesamiento un poquito. Entonces, para evitar eso, lo que hicimos nosotros fue decir, listo, activas tus 4 funciones, tus 4 rostros al tiempo de lectura, pero pues si quieres seguir entrando solo con rostro. Una pregunta aquí, si de pronto de las 4 personas que está haciendo la lectura, una de ellas o más no está registrada, ¿les aparece en el momento, permite el acceso o no permite el acceso? No, él bloquea inmediatamente el acceso, ¿cierto? Entonces, digamos, este cosito se va a poner como en rojo, ¿cierto? No sé si se alcanza a ver. Y te va a decir... ¿Eso se puede agregar una, no sé, como una bocina o algo para que sea como más fácil? Sí, podrías activar una salida de alarma. Sí, digamos que les di el ejemplo más sencillo, que pues generalmente los guardas están mirándose el software. Y en el software pues te saldrá inmediatamente una notificación de que hay un acceso no permitido, ¿cierto? Pero Okay. sí, podrías utilizar una salida de alarma, sin problema. Nuevos productos, ¿cierto? Este es una ASI, entonces una standalone, ¿cierto? Hace las veces de lectora y controladora. Características de este dispositivo, viene Wi-Fi. Entonces, aquí estamos viendo un dispositivo que no necesariamente es de la serie FACT, ¿cierto? Pero que también va a venir con la característica de Wi-Fi. Es compatible con nuestro software y es para exterior, IP65. Este también ya se encuentra disponible acá en el inventario de GBS. Tenemos la versión anterior y la nueva, o sea, las dos versiones todas se encuentran disponibles. Aquí le están las características de las dos versiones, ¿cierto?
La anterior, pues es para interior, la utilizas para soluciones de interior, y la nueva, pues la utilizas para soluciones para exterior, ¿cierto? Ya ahí ya depende de qué características quieres utilizar y pues del escenario en el cual te quieres mover, ¿cierto? Ahora, solución de tiempo de asistencia. Si se fijan, tenemos dispositivos que no tenemos para tarjeta, pero sí huella y rostro. Pero acuérdense muy bien, la serie FAC3 hace las veces también de tiempo de asistencia. Entonces, podrías utilizar este dispositivo que es únicamente para este tipo de registros de que el empleado entró, salió, a qué hora llegó, a qué hora salió, que se tomó el break, todo ese tipo de información te va llevando este registro, pero también las FAC lo podrían hacer, ¿cierto? Software con que son compatibles, pues los que ya hemos visto, el Smart PSS AC, el Smart PSS Lite y el DSS Pro. Si se fijan, acá lo último, no aparece el DSS Express. ¿Por qué? En la versión 8, que es la última versión del DSS, se retiró el módulo de attendance de la versión Express, ¿cierto? Por eso está ese cambio acá. Entonces, lo aclaro para que lo tengan en cuenta más adelante. Por último, vamos a hablar del software o los software que manejamos nosotros. El primero es el Smart PSS Lite, ¿cierto? Yo creo que las personas que han manejado agua de unos años, de unos cuantos añitos para atrás, conocieron el Smart PSS, ¿cierto? El Smart PSS pues, era un software que pues, gustaba mucho porque tenía muchas funcionalidades y podías manejar muchos dispositivos de diferentes tecnologías, bueno, de diferentes funciones en uno solo. Esto, digamos que es la versión nueva de ese Smart PSS, pero viene en versión. Esta versión viene control de acceso y asistencia y CCTV, ¿cierto? Ahora último, lanzamos con funcionalidad de videoportería. ¿Por qué es chévere este software? Primero, porque es gratuito, ¿cierto? ¿Hasta cuántos dispositivos? 64. Esto es un parámetro muy importante, ¿cierto? Entonces, puedes tener cámaras, puedes tener controladores de acceso, puedes tener controladores de tiempo de asistencia, pero no te puedes pasar de los 64. Puedes tener complementos entre las diferentes soluciones. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el controlador de acceso te dio una alarma de puerta forzada. Resulta que yo a través del software tengo asociado una cámara con esa controladora. Entonces, apenas se genere la alarma, te va a habilitar el video de la cámara, con lo cual, pues la gente que está encargada del monitoreo se va a dar inmediatamente cuenta quién fue la persona que forzó o qué fue lo que pasó, ¿cierto? También nos va a servir para los sistemas en donde nos dice el cliente, quiero manejar control de acceso, pero necesito que todo se vea en un mismo sistema. Tengo un XBR, puede ser de 16, 32 cámaras. Lo importante aquí pues es tener en cuenta que los 64 dispositivos que vienen de forma gratuita se contarían entre el control de acceso y también entre las cámaras, es decir, pues estaría dividido. Correcto. O sea, puedes tener cualquiera de los 3, o bueno, 4 soluciones que podías tener, pero no te puedes pasar de los 64 dispositivos. ¿Cuántos niveles de acceso tenemos en Smart PCS? Es decir, yo tengo un administrador, un usuario común o un usuario remoto solamente de visualización. ¿Cuántos puedo llegar a tener? Ya lo vemos más adelante. Ok. ¿Listo? Entonces, Smart PSS Lite tiene hasta 64 dispositivos, puede ser CCTV, control de acceso, asistencia y ahorita, último nuevo, videoporteros. La cantidad de videoporteros cambia un poquito, pero solo con ese tipo de dispositivos. Cuando hagamos el webinar de videoporteros, lo vemos más a profundidad. Ahora voy a hablarles del Smart PSS AC. ¿Por qué voy a hacer, digamos, que ese cambio brusco entre Smart PSS AC y Smart PSS Lite? Porque básicamente las características de los dispositivos en cuanto al del software en cuanto al alcance es lo mismo, ¿cierto? Entonces, aquí sí va más
para contestar la pregunta que hizo Karen, ¿cierto? Entonces, número de dispositivos, 64, ¿cierto? Cantidad de personas que puede registrar 1000 personas. Acuérdense que este software es gratis. Registros que puede llevar 100.000. Y aquí es donde vamos a ver los diferentes tipos de hola, ¿me escuchan? Se me congeló esto. Sí, sí te escuchamos, Andrés. Ok. Ven. Ok, ¿qué pasó acá? Listo, ya, creo que ya. Listo, entonces vamos a tener periodos, turnos, días festivos y turnos para personas. Entonces, si se fijan, aquí podrían preguntarse, aquí me dijo que turno y aquí me dijo turno por una persona. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Sencillo. El turno, que es este primero de acá, me va a decir para un grupo de personas. ¿Qué quiere decir eso? No sé, la gente de Technical tiene el turno de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ¿cierto? Pero los operarios La gente de producción. Ajá. Sí, la gente de producción tiene turno de 6 de la tarde a, no sé, 2 de la mañana. Entonces, este turno eso es a grupos de personas. Y los turnos para personas, como su nombre lo dice, es, digamos que personalizado, ¿cierto? Entonces, esta persona de la primera semana de febrero va a trabajar en horario 1, que va a ser, o de turno 1, que va a ser de 8 a 5, pero la segunda semana esta persona va a trabajar de 6 de la tarde a 2 de la mañana, ¿cierto? Entonces, están esos dos tipos de cambios. Puedes asociar hasta 32 días festivos, 32 periodos. ¿Qué quieren decir los periodos? Pues básicamente la clasificación de fechas en las cuales tú puedes tener o manejar o asociar los turnos. Acá, un poquito más de alcance con respecto a control de acceso y asistencia, que básicamente es lo que estamos hablando hoy. Entonces, cantidad de personal, ya lo habíamos hablado, 1000 personas. Plantillas de tiempo. Entonces, en control de acceso y asistencia, pues digamos que siempre debemos definir varias cosas a una persona, ¿cierto? Por ejemplo, en asistencia. Lo primero es el horario de la persona, ¿cierto? Eso sería una plantilla de tiempo. Segundo, es asociar ese horario a un turno, ¿cierto? Y dependiendo de eso, pues asimismo yo voy cuantificando o sabiendo, por ejemplo, la información de la asistencia, si llego tarde, si llego temprano, si tomo un break, ¿cierto? Si falto a trabajar. Diferentes periodos del día, ¿cierto? Plan de vacaciones, bueno, lo mismo. Puede que, no sé, una persona tenga, por ejemplo, las empresas que salen a vacaciones colectivas, eso sería un ejemplo. Creas un plan de vacaciones en los cuales asocias a todo el grupo del personal de la oficina y de tal fecha a tal fecha defines ese plan de vacaciones para ese vacaciones colectivas. O si salen por grupos o por divisiones, eso digamos que ya lo define la persona en el software. Grupo de anti-passback. Puedes tener hasta 2 anti-passback. Esto lo hace el software, ¿cierto? Al tiempo. Ojo, todas estas características que estoy diciendo acá son gratuitas. ¿Listo? Primer registro de bloqueo de tarjeta. Eso es lo que hablamos al principio. Llega el administrador de la sede, pone su tarjeta y ahí sí ya empieza a permitir el acceso de las demás personas a través de sus tarjetas, por ejemplo. Registro de bloqueo de tarjeta múltiple. Lo mismo, lo que les decía en las películas. Está el gerente del banco, el subgerente del banco, ponen los dos al mismo tiempo en diferentes lectores las tarjetas y se abre la puerta. ¿Cierto? Exclusa, máximo hasta 64. ¿Cierto? Y visualización de eventos en tiempo real, máximo 100. ¿Cierto? Eventos en tiempo real, lo que les decía. Estoy en el centro de monitoreo, me salta una alarma de puerta forzada, de que alguien trató de ingresar y no tuvo ingreso válido, ¿cierto? El software va a tener también diferentes funcionalidades, ¿cierto? Una preguntita acá que me están haciendo en el chat. ¿El Smart PCS se puede tener algún control remoto? Es decir, que yo lo tenga instalado en Bogotá, pero lo necesito ver desde la oficina de Cali. Es un ejemplo. Lo tienes instalado en Bogotá y desde la oficina de Cali. Sí.
como una especie de remoto. ¿Bajo usuarios o cómo quieren hacerlo? Si es bajo usuarios, Okay. ¿cómo? Si es Sí, bajo sí, pues dame usuarios, no, tendrías que agregar los dispositivos remotamente, ¿cierto? ¿Y Si si quieres ya fuera un hacer ese, administrador? igual, no te va a dejar. Digamos que ese es para un solo sitio, por así decirlo. Ok, Si ya un quieres solo hacer sitio. esa función, podrías Es saltarte conectado. al DSS, que ese sí te permite múltiples usuarios y pues te jala la información, digamos que que ya tienes cargada, ¿cierto? Entonces esa funcionalidad sí ya la tendrías que usar, pero pues te tienes que subir al DSS. ¿Listo? Respecto al Smart PSS-AC o al Lite, es lo mismo. Vamos a encontrar dos módulos. Uno que va a ser el de asistencia, ¿cierto? Pues digamos que ahí está el dibujo del interfaz, como pueden ver es bastante sencillo. De hecho, pues nuestras características o digamos que una de las cosas que nos destaca frente a la competencia es que todos nuestros dispositivos y nuestros software son bastante sencillos de manejar y los interfaces los tratamos de hacer muy amigables para el público, ¿cierto? Entonces está la plantilla de solución de asistencia y solución de acceso. Acá está un poquito para que conozcan el interfaz de visualización en vivo. Si se fijan, te va a aparecer en rojo. Puerta 1 o controladora 1, lectora 1, ¿cierto? Va a ser detallado en ese sentido, de acuerdo a cómo lo nombres, ¿cierto? Persona sin tapabocas, ¿cierto? Entonces te va a mostrar la foto de la persona y si estuviera registrada en esta parte de acá, te mostraría la foto de registro de la persona, el ID, el nombre y bueno, toda la información que le hayas agregado cuando le enrolaste. Puedes abrir desde el software la puerta, ¿cierto? Llevas todo el tema de registros en tiempo real. Acuérdense, hasta 100 registros al tiempo. Digamos que lo que más nos interesa a nosotros en la parte de control de tiempo de asistencia, sobre todo, obviamente en el control de acceso también, son los informes que tú puedes sacar. ¿Qué tipo de informes tengo yo acá? Pues está entradas tarde, salidas temprano, ¿cierto? Vacaciones, breaks, ¿cierto? Todo el registro de entrada y salida normal, ¿cierto? ¿Qué más tenemos acá? El registro de vacaciones, ¿cierto? Ausencias. Entonces aquí tienes hasta 19 tipos de informe que puedes importar. En Excel se puede, porque yo sé que siempre lo preguntan, en Excel, para llevar el registro ya sea de asistencia o de control de acceso, ¿cierto? Normalmente los Excel o el dato que lo piden es para cruzarlo con las horas laboradas y poder así liquidar nómina, ¿no? Entonces esto es lo que nos va a permitir el reporte. El software te va a dar los reportes necesarios para hacer la liquidación de, digamos que, el salario, pero no te va a hacer la liquidación. Llegaste al punto de te doy la información de esta persona, Pepito Pérez, trabajó tantas horas, llegó todos los días temprano, se fue más tarde de lo normal, no sé qué. Entonces ya tú haces los cálculos para hacer el pago. Listo, pero si ¿Se puede ver en ese reporte, hay alguno que te baje la foto? O sea, que no sea solo el dato plano, sino que también diga, no sé, Juan salió de trabajar a las 5 y traiga la foto de Juan para verificar que sí sea. Sí, aquí te va llevando, precisamente está acá. Ok. ¿Listo? Es ese, que te va dando ese tipo de reportes. Cuando ocurre también no sé, una alarma o cuando quieres mirar algún detalle, sobre todo en tiempo real, tú le das doble clic a la imagen, voy a volver un poquito, acá, y te va a mostrar, si tienes una cámara asociada, te puede mostrar hasta el video del suceso y todo. ¿Y existe alguna plantilla que yo pueda bajar? Digamos que sea primero el apellido, luego el nombre, luego el número de cédula y diligencio todo, pues la información y después la cargo al sistema o toca uno a uno en el sistema. En este sistema te toca uno a uno. En el DSS sí lo puedes subir con un Excel. Ok, entonces en el gratuito lo haríamos, digamos, uno a uno y en el pago ya hablaríamos de una base de datos que se pueda ¿qué cargar. ventaja tienes ahí? Digamos que tú ya hiciste el trabajo,
de registrar todo en tu ASI, ¿cierto? En tu FAC3, por ejemplo. Entonces, cuando la agregas, tú le puedes decir, hey, software, jálame toda la información de usuarios que tiene esa FAC. Entonces, inmediatamente, como ya hiciste, digamos, un trabajo previo, pues lo que va a hacer es copiar y pegar la información que tiene la lectora o la standalone o y se la va a enviar directamente al software. ¿Qué puedo tener en la solución tiempo asistencia? Pues una guía. Esto es muy importante. La guía. Si se fijan, aquí hay un botoncito que dice Attendance Guide. ¿Qué quiere decir eso? Es, digamos que esto es muy vieja escuela, pero el Office de hace unos años atrás tenía un asistente, ¿cierto? Es básicamente lo mismo. Si tú le das clic acá, ese asistente te va a decir paso a paso desde crear el usuario hasta sacar los reportes, cómo lo haces. Él te va, digamos que dirigiendo. Entonces, si tú le das clic, él te va a mostrar como una secuencia, como un diagrama de flujo, y él te va a decir, listo, primer paso, agrega a la persona. Entonces, le das clic y te va a llevar inmediatamente a la parte del software donde se agregan las personas. Segundo paso, ¿ya hiciste el primer paso? Sí. Ah, bueno, entonces segundo paso, asocia el horario y así sucesivamente hasta lo más, digamos que, complejo o los últimos pasos, que es sacar los reportes. ¿Listo? Pues es bastante útil esa guía porque te va llevando de la mano desde lo más sencillo que es agregar a una persona hasta, digamos, pues, que también es sencillo sacar un reporte sencillo, pues, hasta el punto, digamos, último del proceso de la attendance o de la solución de tiempo de asistencia, que es sacar el registro. Entonces, eso es muy importante del software y muy amigable con los clientes. Digamos que para esos clientes que no están muy habituados a manejar la solución de attendance o la solución de asistencia, la solución de control de acceso, pues esta guía te va a facilitar mucho la vida porque te va a hacer navegar por el software y ayudarte a las configuraciones muy rápidamente. Gestión de personal, gestión de asistencia y monitor de asistencia. Generalmente en el monitor de asistencia es donde empezamos a hablar de todo el tipo de registro que tenemos. Este es el módulo de acceso, ¿cierto? Entonces, lo mismo, este también va a tener su asistente o guía paso a paso para que tú manejes el control de acceso. Bueno, pues configures todo el control de acceso, ¿cierto? Gestión de personal, gestión de accesos, configuración de acceso. Acá en esta parte es donde yo voy a decir, bueno, puerta principal va a tener la función de primer registro de tarjeta, ¿cierto? O la puerta de, no sé, laboratorio va a tener la función, o bueno, las puertas del laboratorio va a tener la función de exclusión. Y configuración de eventos, ¿cierto? Entonces, en el Smart PCS Lite, yo le digo, si hay una puerta forzada, apunte o muéstreme el video de la cámara de esa parte, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo empiezo a mirar cada una de las funcionalidades y cómo hago las configuraciones. Acá, esta imagen, esta parte la vimos al principio, ¿cierto? Pero quería mostrarles desde la interfaz cómo se ve. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esta imagen? Porque aquí estoy haciendo un anti-passback, ¿cierto? Y él gráficamente me está mostrando cómo funcionaría, ¿cierto? Si yo hago un registro de entrada y no he hecho la salida, me va a bloquear una segunda entrada. Pero si yo hago el registro de entrada, después hago el registro de salida, o sea, en este flujo, hago el registro de entrada, después hago el registro de salida. Si quiero volver a entrar, lo hago, sin problema, ¿cierto? Pero si hago registro de entrada, sería otro proceso, ¿cierto? Hago registro de entrada y trato de entrar otra vez, te va a bloquear y te va a enviar una alarma. Entonces, el software también te va a mostrar gráficamente qué configuración estás haciendo, ¿cierto? Entonces, también es mucho más amigable con el usuario. Ahora, nuestra app,
Se llama DMSS. Sirve tanto para Android o con los dispositivos que tienen iOS, ¿cierto? ¿Qué puedes hacer en este dispositivo? Y otra característica muy importante que también puede manejar la serie FACT, que es el P2P, ¿cierto? El P2P es que me permite agregar el dispositivo a mi celular para tener cierto tipo de administración, ¿cierto? Aquí está. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agrego la serie FACT3 o la serie FACT6 a mi DMSS en mi celular, siendo yo, digamos, que el administrador, ¿cierto? Puedo llevar el registro en vivo de entradas y salidas de lo que está manejando esa ASI en ese momento, ¿cierto? Entonces tú eres el gerente de la empresa y pues quieres saber cómo está entrando la gente, aquí se están llegando a la hora que es. Pues entras a la vista en vivo y te está diciendo Pepito Pérez entró, Juanito salió, bueno, así sucesivamente. Y también puedes hacer apertura remota de puerta, ¿cierto? Entonces algo pasó y necesitas abrir la puerta urgentemente, desde el celular lo haces. Una característica también muy chévere que se agregó, digamos que hace unos meses, al DMSS y es la contraseña temporal. ¿Para qué sirve eso? Digamos, si tú tienes un apartamento y lo arriendas o lo prestas por fines de semana, ¿cierto? Entonces, lo que haces es crear contraseñas temporales, ¿cierto? Vas a decir, listo, esta controladora de acceso del apartamento va a manejar la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, por inventarme algo, desde hoy a medianoche hasta el domingo a medianoche, ¿cierto? De ahí en adelante, pues no van a poder entrar con esa contraseña, ¿cierto? Que pues normalmente sería el tiempo en que la persona que le alquilaste tu apartamento, pues va a estar utilizando. ¿Listo? Entonces, esa otra funcionalidad de la aplicación que se llama DMSS es muy importante. ¿Listo? Entonces, de momento, ese es digamos que hablamos todo, un pequeño resumen del control de acceso a nosotros. Les di algunos tips de cómo leer nuestra regla de nombres, cómo saber si es una controladora, si es una lectora, si es un dispositivo integrado o un standalone. Les presenté la nueva serie FACT, ¿cierto? Las características muy robustas que tiene, ¿cierto? Que es 4 en 1, que funciona como controlador de acceso, como controladora de tiempo de asistencia, como videoportero, ¿cierto? Que yo sé que hay muchos clientes que están pidiendo esa solución. ¿Quieres tener control de acceso y videoportería en un solo dispositivo? Lo tienes, ¿cierto? Y lo tenemos en stock. Y pues las veces de cámara IP. Tiene función Wi-Fi, P2P, entonces hay muchas cosas muy útiles que tiene estos tipos de dispositivos. Y otra cosa muy importante que vimos hoy, el software o los softwares. El Smart PCS A6 y el Smart PCS Lite, que son gratuitos y tienen unas capacidades y unas características bastante buenas para los clientes. Pues, listo. Por acá me estaban preguntando otras cositas, mientras tanto les voy comentando. Vamos a tener una dinámica de unos premios. Esos premios los vamos a entregar basados en unas preguntas. La dinámica ya la habíamos tenido en unos webinars pasados. La única diferencia es que por lo menos para las 2 primeras preguntas vamos a utilizar un nuevo método que va a ser la primera. Ahí les acabo de compartir al chat a todos el link para que ingresen a nuestras redes sociales. Entonces, la dinámica va a ser, necesitamos la respuesta de la pregunta en el comentario de la última publicación que tuvimos de control de acceso DAWA. Vamos a comentar la respuesta a la pregunta que le vamos a hacer acá en vivo y las 2 condiciones. Primera, nos tiene que seguir en Instagram, que es donde vamos a verificar. Y segunda, pues que el comentario esté allí directamente. Entonces, espérame un segundito, vamos a leer la primera pregunta. Acá me están preguntando que si la conexión para las FAC, la conexión eléctrica para las FAC es fácil o es compleja.
Las FAC son 12 voltios y vienen con su respectivo fuente de 12 voltios. Ok. Entonces es sencillo. Entonces, espérame un segundito que por acá me están preguntando que cuál será. Entonces, aquí. Listo. Aquí mi compañera Paola nos va a ayudar para estar pendiente del Instagram y de la publicación. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta va. Paola. ¿Qué modelos de las FACs soportan lectura de huella? Esa es la primera pregunta. Hay que responderla en Instagram. No está muy fácil. Sí, eso está muy fácil. Entonces, Pau, porfa, nos confirmas cuando tengas ahí la respuesta. Acabé de actualizar y todavía no Listo. hay respuesta. Esperemos un ratico a ver. Los corchamos. No mentira. El premio para esta pregunta, voy mencionándolo, es el chaleco de instalador, para que lo tengan en cuenta. Yo lo tengo acá. Si quieren, habilito el video y los muestro. Dale. Espérame, lo saco el empaque. Entonces, aquí en el chat del webinar les acabo de compartir el link para que ingresen directamente a la página de GBS y ahí busquemos la última publicación de control de acceso. Ahí ya está, ya puse el video, ahí está el Sí, chaleco. se ve. Ese es el primer premio. Entonces, repito la pregunta para que estén atentos. Entonces, ¿qué modelos de equipos FAC soportan lectura de huella? Hola Karen, ya hay 2 comentarios. Listo, cuéntame quién sería la persona para que igual de paso me deje los datos y podemos cuadrar el tema de la entrega, ¿no? Es importante. Ok. Dice, el primer comentario dice, sería la serie M en la serie FAC. ¿Es correcto o incorrecto? No, es incorrecto. Ok. El segundo comentario es los que son de lectura con la letra C. No. Ahí toca, yo creo que darles una pista. Acuérdense Es un del número. 4. Sí, el 4 hace algo. Y no se vale Esa no es la por el pista. chat de acá, tiene que ser por En Instagram. esta pregunta no se vale por el chat, se vale para otra pregunta, pero primero vamos a ver la de la red. No quieren el chaleco, no les gustó. Hasta ahora tenemos esas respuestas. ¿Hay otra? Están preguntando otra vez la pregunta, están haciendo otra vez la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la referencia del equipo de la serie FACT 3 que soporta lectura de huella? Ya les di 2 pistas ahí. Lo vimos en esta presentación.
Un tiempo, ya en otros. Pero igual, FAC 3, Miguel Lemus. Está corchadora la pregunta. Es porque es por el chaleco. El chaleco es el de los premios que más piden, más quieren. 70, no, tiene que ser serie 3. Miguel Lemus está diciendo serie 7. Esa no la vimos en la presentación. ya llegaron más comentarios. Ok. Ingeniería FY dice ASI 3214AW. Sí, es Correcto. esa. Sí, esa es la respuesta. Sí, señora. Listo. Entonces ya hay un ahí. ganador. Ya tenemos el primer ganador. Listo. Segunda pregunta. Listo. La segunda pregunta vamos a darle chance para que sea aquí por el chat. Va a ser el primero que responda. Está muy fácil. ¿Por qué? ¿Qué vamos a dar? Entonces, la segunda va con... Vamos un segundito, ya la tenemos acá. Un termo de agua. Aquí se les tiene. Un termo de agua. Entonces, la segunda, ¿a qué concepto hace referencia cerradura entre puertas? Así se conoce en DAGUA, cerradura entre puertas. ¿Pero a qué hace referencia? Ok. Ya. Sí, eso sí lo sabía. Entonces, Raúl Quintero fue el primero. Aunque César escribió algo ahí raro. no, creo que fue César, pero se le fue muy rápido la respuesta. Diría yo que César. Bueno, entonces César. Lo voy a poner acá la manito, César. Ahorita te voy a dejar mis datos para que por favor me escriban. Ok. Entonces, César Hernando Tovar con la pregunta número 2. Sí. Exclusa. Exclusa, correcto. Esa era la respuesta. La siguiente es por redes, igual, en la última publicación, que nos sigan en Instagram y que le pongan el comentario de la respuesta en Instagram. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se llaman los software gratuitos que podemos manejar equipos de control de acceso? ¿Y cuál es la capacidad máxima que soportan estos software? ¿Y el premio es? El premio de los software es un morral. Ese lo tengo yo acá. Ok. Pero sí, ese sí lo tengo acá. Pero entonces recuerden que vamos a mirar en redes. Si aquí Ahí no Paola vale. nos ayuda. No. Angelo Durán, te toca por Instagram, no por acá. Sí, ya hubo un comentario y escribió DSS. No. Si tienen la respuesta, es en la publicación en redes sociales. Sí. Para los que Sí, están es en escribiendo en la el reunión chat. ya la dijeron, pero tiene que ser en... Pero el primero que la comente en redes sociales es el Sí. ganador. Y nos siga también. Esa es una de las Y que nos siga, condiciones. exacto. Otra vez ingeniería hizo la respuesta correcta, pero me imagino que ya no puede participar. No, ya No, no porque vale. démosle la oportunidad Ajá. a otros para participar. Entonces, Y ya hay, tenemos otra persona que participó, Smart SSP. ajá. Ya Ajá. escribió eso, no. Le faltó. Falta la capacidad. Acuérdense que es cuál es Son el dos nombre y la softwares. capacidad. Ok, Y son dos software, ojo con eso. listo. Pero dejámoslo en Acá uno. Javier 94, Smart PSS ACC, Sí. Smart PSS Lite Ajá. Sí, y Express y 34 dispositivos. correcto. Sí, Ganador. está bien. El bolsito de agua. Vamos a revisar si nos sigue. Sí, Uy, bueno. sí, Listo. Listo. y ya.
¿Quién fue el No que sé. ganó? ¿Repites, por favor? Javier 94. Javier S-94. Ok, listo. Excelente. Lo voy a escribir acá en el chat, es como para que no se me olvide. Listo. Ah, mira, Diego González dice que no tiene Instagram. No sé si hacemos otra. Bueno, vamos a hacer esta en el chat y la siguiente en LinkedIn, como para revisar esa también, ¿no? ¿Qué les parece, Paola, Daniel? O de Entonces, pronto también lo podemos hacer por Facebook, Karen, para listo, por facilitarles un poco el Facebook, acceso. cualquiera de En la las. publicación del webinar. Les voy a poner otra vez las redes acá, un segundito. Eso, por fin. Ahí están. ¿Sí las ven ahí? Iguales, @GBS, Colombia. Entonces, ya rifamos el termo, ya rifamos el chaleco y ya rifamos el bolso. Nos queda. Tengo otro. Espérame, ese está con la pregunta. Ahí acabamos de publicar también el de Facebook para que tengan el chance de conectarse. Entonces, lo mismo, que nos sigan en Facebook y que pongan la respuesta en el post del webinar. Entonces, esta está facilita. ¿Por qué el enrolador de Dagua se conoce como 3 en 1? ¿Y el premio? El premio es el kit que tienes ahí en tus manos. A esta parte. Es el kit de herramienta. Sí. Bueno, no se ve mucho. Pero en la pregunta, hago la aclaración, hace referencia a qué hace referencia el 3 en 1. ¿Qué significa que ese enrolador sea 3 en 1? ¿Qué hace Tiene de diferente? 3 características que lo hacen 3 en 1. Están enviando la respuesta por aquí. Recordemos que eso Sí, en el por en el de Facebook. Aquí en el chat también pusimos la publicación y todo. Ya hay un comentario. Viene del LIR Ingeniería Limitada, capacidad de leer tarjetas, registro de usuario y huellas. No. No, ya y casi iba calientito por ahí. Esperen que hay más. Miguel Lemus, CCTV, control de acceso y asistencia. Ya vi una respuesta de Fabián. No sé si nos sigan, ¿me Ajá. confirmas? MIFAR, RFID y huella. ¿Está bien? Correcto. Sí, eso está bien. Ese es correcto. Entonces, Fabián Reyes. Eso. Entonces, Fabián Reyes se Sí. ganó el kit. Entonces, eso. Que nos acabo de dar me gusta en la página. Listo. Y el último premio, vamos a hacerlo, que ese sí está muy fácil, lo vamos a hacer aquí por el chat y es el primero que responda. Entonces, la pregunta es. Entonces, ¿los dispositivos FAC soportan P2P? José. José Orjuela, sí. Sí.
Listo, entonces Listo. acá le voy a poner Es el primero que escribió. Entonces, voy a agregar por acá mi número de celular para ver si me pueden escribir y con eso yo los contacto un poquito más rápido para poder tener como la información de cómo les entregamos o les hacemos el envío de los premios. Si pasan a la sede, es mucho más rápido la premiación o la entrega. Entonces, comparto mi número de celular por acá. Muchas gracias a todos por participar en el webinar. Vamos a tener uno mensual. El siguiente ya lo estaremos programando y les estaremos informando a través de redes sociales y a través de nuestros medios en general. LinkedIn, tenemos Facebook y tenemos Instagram. Les estoy colocando mi número. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Gracias, que tengan buen día.